y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí, hasta el 20. Luego el 20 del 1 al 10. Y luego capítulo 20. ¿Sí? Capítulo 20 del 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano. Entonces, vemos unos sucesos, están conectados, por eso el seguir, aunque son capítulos diferentes. Viene hablando del mismo suceso, ¿no? Tiene como una línea, y recuerden que los capítulos, originalmente los libros fueron escritos de seguido, ¿no? Ya luego, más adelante, es que se colocaron los capítulos, y luego, como otros 2 siglos más adelante, se colocaron los versículos, ¿no? Y que han sido de ayuda para uno poder encontrar ciertas partes de una manera más rápida, ¿no? Uno va a citar un texto y uno dice, bueno, vamos a Juan, capítulo 15, versículo tal, porque eso nos ayuda, pero anteriormente eso no estaba, no era todo el libro seguido, ¿sí? Eso no fue hasta después del siglo XIV que se colocaron los capítulos, y como en el 16 los versículos. Entonces, todo esto es como parte del mismo libro, ¿no? Ahora, entonces, aquí está hablando de un momento, hay como 3 personajes en los que están pasando todos estos sucesos, como principales. Pues sabemos que, claro, todo el autor de toda la escritura es nuestro Señor Jesucristo, pero en todo este juicio hay como 3 juicios particulares a 3 seres ahí. Y uno es Satanás, ¿cierto? Otro es el anticristo, y el tercero es el falso profeta, ¿sí? Entonces, cuando vemos en el 19, viene hablando de una bestia, ¿cierto? Y habla del falso profeta. Entonces, la idea es identificar, bueno, ¿quiénes son estos, no?
habíamos visto que la bestia representaba a ese anticristo, ¿no? Y este falso profeta, ¿en qué momento aparece? Entonces, devolvámonos un momentico ahí al capítulo 13. ¿Quién era ese falso profeta? ¿Cuál era como su función? ¿Qué relación tenía con respecto al anticristo? Si es solamente un ser espiritual o era algo similar al anticristo, también una persona de carne y hueso, ¿no? ¿Cuál era su función? Entonces ahí en el capítulo 13 leemos el versículo del 5 al 8, dice: y en sus bocas no fue hallada mentira. Apocalipsis 13, sí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Se acuerdan, no? Y abrió su boca. Es que estoy leyendo el 14, ya, gracias. Sí, amén. También se le dio boca, exactamente. Para que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de el anticristo, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces está la bestia que está representando al anticristo, ¿sí? Luego más adelante, ahí en el versículo 11, del 11 al 13, nos va a hablar del falso profeta. Entonces dice: después vi otra bestia, o sea que era algo como de la misma naturaleza del anticristo, ¿sí? Entonces ya sabemos que el anticristo era una persona, porque habla de que tiene ojos, habla de que tiene boca. Entonces este falso profeta también tiene esa misma naturaleza. ¿Y qué es lo que hacía? Dice, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿sí? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahí no está diciendo cuál era la función del falso profeta, ¿sí? Satanás siempre ha querido copiar lo del Señor como para él, ¿sí? Y hacerle una verdad para él. Entonces está el Padre y él quiere tomar la posición del Padre. Está el anticristo que viene como representando a eso que salió de él, ¿no? Y que viene a dominar todo el mundo o a reinar en el mundo. O sea que está tomando como el papel del hijo, lo que es el anticristo. Y está el falso profeta que hace que la gente mire a este anticristo, que adore a este anticristo, que se rinda ante este anticristo. O sea que de alguna forma está cumpliendo como el papel del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleva hacia Jesucristo, ¿sí? Entonces él está tomando esto, pero de una manera malvada, ¿no? Entonces el papel de este falso profeta era que las personas empezaran a adorar a la bestia. Aunque él hacía señales, él no traía la adoración para él, ¿no? Como que de alguna forma la gente se cautivaba porque hacía unos milagros muy impactantes, ¿sí? Casi que similares a los que pudieron hacer los profetas, ¿no? Dice porque hace caer fuego del cielo, ¿sí? Eso ya también está escrito en la palabra tiempos atrás. Entonces él quiere tomar estas señales, o sea que hacía grandes prodigios, pero toda la adoración no la llevaba hacia él, sino que la dirigía hacia la bestia. Esa era la función del falso profeta. Ahora, vayamos ahí al versículo, otra vez 19. Entonces, ahí está la bestia, ¿cierto? Y la bestia dice que querían, la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos estaban reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que venía alguien en un caballo y detrás de él venía un ejército y venían a hacer guerra contra esta bestia. Y ese alguien que venía nos lo describe desde el versículo 11, ¿sí?
que dice: entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces nos está hablando de ese momento en que viene el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo venía, y aquí entonces viene a acabar con este anticristo y con todo el ejército que tenía el anticristo. O sea que ahí nos está describiendo eso que vimos la vez pasada, que era el día de la ira de Dios, ¿sí? Que ya entonces viene a acabar con todos estos seres malignos que estaban haciendo guerra contra el pueblo de Dios. En particular, el anticristo y el falso profeta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó con ellos? Dice que el anticristo y el falso profeta fueron lanzados ¿a dónde? Ahí en el versículo 20, ¿cierto? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, solamente estos dos, ¿no? El falso profeta y el anticristo, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, como que nada más había en el lago de fuego. Sabemos que ese lago de fuego fue preparado para esos ángeles, ¿cierto? Que cayeron, para Satanás, pero aún ninguno de ellos había entrado todavía, ¿sí? El lago, dice que ellos fueron los primeros que fueron lanzados en este lago de fuego. O sea, fueron los que estrenaron, por decirlo de alguna forma, este lago de fuego que arde con azufre. Y eran personas, ¿sí? Eran personas que de alguna forma tenían una influencia satánica, donde estaban cumpliendo el papel de anticristo y el papel de falso profeta. ¿Y qué pasó con los otros que habían recibido la marca de la bestia y que lo estaban adorando y que estaban haciendo guerra contra los santos? Entonces nos lo dice ahí en el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, fue una muerte como humillante, ¿no? O sea, ellos murieron por el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Habla de la boca, ¿cierto? La espada que salía de la boca del que venía montando el caballo, que era Jesucristo. Y estas personas quedaron como de carroña, por decirlo de una forma, quedaron ahí tendidos y venían las aves a comerse toda esa carne, ¿sí? Ese fue el final de todos los que recibieron la marca de la bestia y que estaban haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Entonces ahí vino el día de la ira de Dios. Entonces ahí como que empieza algo nuevo, y nos lo describe en el capítulo 20. Entonces, ¿qué fue lo que siguió? Dice que vio un ángel que descendía del cielo y que tenía una llave que era la llave del abismo. ¿Y para qué abrieron ese abismo? Entonces dice que una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Entonces ya no es la bestia. Recuerden que la bestia era el anticristo, y el anticristo está en el lago de fuego de ardiendo. No era el falso profeta. El falso profeta también ya está en el lago de fuego. Esa bestia era, y nos dice quién es, ¿no? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces note que al principio fue una serpiente, ¿no? Muy inofensiva parecía, pero ya cuando nos la describen aquí en Apocalipsis, ya no es solamente una serpiente, sino un dragón, ¿sí? Todo lo que se alimentó en este tiempo la hizo crecer hasta tener una forma grande, ¿no? Rafa, una pregunta allí. Amén. Dice, y el diablo y Satanás, ¿son dos personas diferentes? ¿Qué es el diablo y Satanás? No, son dos representaciones de ese dragón, ¿sí? Son dos representaciones, sí, como por decir un nombre, Satanás, y lo que estaba haciendo que era oponerse a Dios, ¿no? Pero están hablando de la misma serpiente, del mismo dragón, ¿sí? Del mismo ser, ¿sí? Y entonces dice que lo ató, mira que aquí no está hablando en singular, ¿no? A ese dragón
lo ataron por 1000 años y lo arrojaron ¿a dónde? Al abismo. O sea que Satanás todavía no fue echado al lago de fuego. Todavía los ángeles tampoco, ¿sí? Que los ángeles también estaban por allá, están allá también en lo que llaman el abismo, ¿no? Entonces Satanás fue atado por 1000 años. Entonces empezó lo que llaman el milenio, ¿sí? Ahora aquí esto, vamos a ir un poquitico más adelante. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, sobre Satanás, ¿no? Sobre el diablo, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que después de que pasaran los 1000 años, le iban como que a abrirle la llave a Satanás para que saliera, hiciera sus estragos, ¿cierto? Por un poco de tiempo, dice. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces iba a haber 1000 años donde ya no hay ni Satanás, y Satanás de alguna forma viene representando ahí, claro, está Satanás amarrado, encadenado, ¿cierto? Donde él no va a poder ejercer ninguna influencia porque dice que no va a poder engañar, ¿cierto? Pero está representado todo lo que es Satanás también, ¿sí? Todo lo que ejerza influencia al servicio de Satanás, ¿sí? Entonces, vamos a ir un momentico más adelante. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. O sea que ya nadie de los que iban a quedar, ¿cierto? Recuerden que, bueno, ya vamos a verlo quiénes son los que quedan. Pero de estos que quedan, Satanás no iba a poder influir en ellos ni engañarlos, ¿sí? Por decir uno, hoy en día Satanás está influenciando en las personas, ¿sí? Por medio de sus secuaces también, ¿sí? En ese momento no va a haber ninguna influencia, ¿sí? Todo el que de pronto se vaya contra el Señor o hable más del Señor fue algo de voluntad propia. Ahora, esto del milenio lo entendemos como un tiempo donde entonces no hay ningún engaño de Satanás, ¿sí? Hubo un tiempo, particularmente desde el siglo IV, o sea, hace muchos años, se comenzó una teoría, una doctrina que hablaba de que ese momento del milenio comenzó en el momento del primer regreso, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es decir, recuerden, por eso continuamos desde el 19. Recuerden que aquí está hablando el momento de la ira de Dios, ¿sí? Y eso ocurre en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. ¿Sí? ¿Listo? Pero habían algunos que decían que no, eso no ocurría en la segunda venida, sino que ocurría en la primera. Y entonces que Satanás ya había sido atado, ¿sí? Y que iban a pasar 1000 años sin que él pudiera ejercer influencia, ¿sí? Y eso es lo que les llaman los amileniaristas, que comenzó por medio de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona fue una persona muy influyente en la iglesia de su momento, y la iglesia católica abrazó, católica romana, abrazó como esa doctrina, ¿sí? Y mucho más adelante, aún en la iglesia reformada, como que todavía se veían algunos pincelazos de esta doctrina por medio de Calvino y Lutero también, porque pues ellos salieron también de esa denominación, pues si podemos llamarlo denominación. Entonces, los amilenialistas sostenían de que en el tiempo en el que estábamos viviendo, ya después de la primera venida del Señor Jesucristo, ya Satanás ya estaba atado, ¿sí? Pero la misma palabra nos muestra que no, ¿sí? Vamos a ver que no. Entonces ya incluso, primero pues por el contexto que venimos trayendo, ¿cierto? De que todo esto ocurre después de la segunda venida del Señor, después del día de la ira, ¿no? Ahora vayamos a Efesios 2. Entonces nos dice, en los cuales, bueno, desde el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces recuerde que Efesios fue escrito después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí está diciendo que este príncipe estaba operando, ¿cierto? Es algo espiritual que estaba operando en el aire sobre los que eran desobedientes. Ahora, más adelantico ahí mismo en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, ¿quién lo puede leer? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? No, ahí. O sea que hay una lucha que nosotros debemos mantener, ¿sí? Porque Satanás va a estar ahí queriendo siempre engañar, ¿sí? En particular, cuando llega el anticristo, dice que engaña a muchos, ¿sí? Incluso de los mismos santos. Entonces, vayamos ahorita a Primera de Juan. Capítulo 5. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, todo esto fue tiempo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los amilenaristas sostenían de que no, ya el Satanás estaba encadenado y él no podía ejercer influencia, pero la misma palabra nos está mostrando que todavía sigue influyendo, ¿sí? O sea que ese tiempo en que Satanás se ha atado todavía no ha llegado, ¿sí? Eso va a ocurrir, como lo hemos visto, en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigamos. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, algunos podrían decir, bueno, es que el que fue atado fue Satanás, pero los demonios siguen por ahí haciendo de las suyas. Pero note que aquí ya está hablando del propio Satanás, ¿no? Recuerden lo que pasó con Ananías y Zafira, que quisieron como engañar, ¿cierto?, al Espíritu Santo, y entonces ahí le está diciendo Pedro, ¿por qué llenó Satanás? O sea que fue algo influenciado por el mismo Satanás, o sea que no está encadenado, ¿sí? Está ahí, sí, ahí vivito, ahí libre, ¿no? Ahora terminemos con Santiago, terminamos esta parte pues de que Satanás sigue influyendo. Con Santiago o Jacobo, capítulo 4, versículo 7. 4:7. Sí, 4:7. Por lo tanto, sométase a Dios, pongan resistencia al diablo y huirá de ustedes. Así es. Entonces dice resistí, opónganse, ¿cierto? Es en esa versión que nos leyó Mauricio. O sea que él está ahí, haciendo lo imposible, ¿cierto? Haciendo todo lo que esté en sus manos para poder influenciar y engañar a las personas, ¿sí? Entonces, claramente, ese milenio todavía no ha llegado, ¿sí? Es algo que va a llegar. Ahora, ¿qué más cosas van a pasar en ese milenio? Entonces, volvamos otra vez a Apocalipsis. Entonces recuerden el contexto. La bestia
o bueno, las dos bestias que fueron el anticristo y el falso profeta en el lago de fuego. Todos los que recibieron la marca hicieron guerra contra los santos. Estaban muertos, quedaron de carroña, ¿cierto? Quedaron de carne para las aves. Las aves se comieron todo eso. Satanás y todos sus secuaces en el abismo, ¿sí? En el abismo. Todavía no han sido echados al agua. En el lago de fuego solo están el profeta, el falso profeta y el anticristo. Amén. Van cayendo, como en el abismo, no han llegado. No llega Está muy grande el abismo, ¿no? Uy, Dios mío. Amén. Entonces, listo. Ahora vayamos ahí al versículo 4. En el 20. Dice, y vi tronos, ¿cierto? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Punto y coma. ¿Quiénes los que han recibido facultad de juzgar? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes habían recibido una autoridad en ese reino milenial? Primeramente, los que habían sido martirizados por el Señor, ¿cierto? Que entregaron su vida, estuvieron dispuestos a morir y murieron anunciando la palabra de Dios. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, también todos los que en medio de esa influencia tan fuerte, ellos no se rindieron, ¿sí? A pesar de que veían cómo mataban a sus familiares, a pesar de que veían cómo quitaban sus bienes, porque Satanás va a utilizar lo que sea para hacernos rendir ante ese anticristo, ¿no? Ellos dejaron todo solamente por guardar el testimonio del Señor. Uy, me van a grabar. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces note lo que el Señor está mostrando. Reinaron 1000 años, sí, o sea, en ese milenio, en ese tiempo donde Satanás iba a estar, donde Satanás está en el abismo. O sea que el Señor aquí nos está mostrando, bueno, lo que está pasando, y nos está mostrando también algo que Él nos va a dar, ¿sí? O sea, note que Él es muy bueno, el Señor es muy hermoso, y dice, yo les voy a dar la fuerza para sostenerse, aparte de eso, yo les voy a dar también autoridad sobre ustedes en este tiempo conmigo. Él va a estar ahí, recuerden que vino el Señor, ¿cierto? Y Él va a estar ahí reinando esos 1000 años, y no solamente Él, sino que van a estar todos los que creyeron en Él y fueron fieles en Él hasta su último momento de vida. Recuerden que en unas enseñanzas pasadas estuvimos hablando acerca de unas resurrecciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en este momento? Vino Jesucristo, y entonces Pablo por allá nos hablaba de que no se entristecieran, ¿no? Que no se entristecieran, porque iban a resucitar aquellos que murieron en Jesucristo, ¿cierto? Y que nosotros, hablando de Él, pues los que estemos ahí, vamos a ser transformados, ¿sí? Todavía nos está mostrando también algo que sucede en este momento antes de empezar el milenio. Entonces vayamos allá a 1 Corintios 15. O sea que ahí en ese momento, en esos momentos no han pasado los 1000 años. No ha empezado ni el primer segundo de esos 1000 años. No, y fuera de eso, claro, él ahí no podía decir qué tiempo el diablo iba a seguir, iba a estar libre, porque haciendo las suyas, porque es cuando ya la segunda venida del Señor. Ay, nadie sabe en qué momento. Nadie sabe en qué momento. Amén, exactamente. Entonces vayamos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20-24. Aquí para recordar, porque esto ya lo habíamos visto también la vez pasada. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero
cada uno en su debido orden. Entonces nos empieza a mostrar cómo van a venir haciendo esas resurrecciones. Entonces, primero, Cristo, ¿sí? Nos habla de las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Y después dice que luego el fin. Entonces hay varios procesos ahí, ¿no? Entonces, primero, voy a tomar dos aquí juntos porque son muy discutidos y no quiero entrar en esos detalles, pero con el versículo de atrás podemos decir que esa primicia fue Jesucristo, ¿sí? Entonces, la primera persona, ser vivo, humano, que resucitó, que pasó por la muerte y resucitó, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí dice Cristo y luego hay una coma y habla de las primicias. Entonces esas primicias es bastante discutido. Algunos dicen, bueno, las primicias están refiriendo a que es Jesucristo, que Jesucristo es las primicias porque fue ese primer que resucitó. Hay otros que sostienen que no, esas primicias van a ser otras personas que no necesariamente son los que hayan creído en Jesucristo, porque eso los muestran después, sino que son otras personas y empiezan a hablar de otras características, pero eso es lo que no quiero entrar en detalle, porque hay como una división, pero pues dejo ahí la puerta abierta para que cada uno pueda investigar. Igual eso no nos hace distintos, ¿no? Seguimos siendo hermanos, no es algo que uno diga una herejía, no. Entonces, lo que es claro, lo que es de pronto, que todos estamos de acuerdo en eso, es que Cristo fue ese primero que resucitó, ¿sí? Que pasó por la muerte como hombre y resucitó. Y así también van a pasar por la muerte otros, ¿cierto? Diferente a Jesucristo, que son los que son de Cristo. ¿Y esos en qué momento van a resucitar? En su venida, ¿cierto? Que fue lo que hablaba Pablo también, les decía a los de Tesalónica, no se pongan tristes, que cuando venga el Señor, ahí los vamos a volver a ver todos. Entonces noten que los que no han creído en Jesucristo, esos están muertos. Unos enterrados y otros de carroña, ¿sí? Porque otros fueron los que fueron ahí como muertos y dejados para comida de las aves, fueron los que hicieron guerra contra los santos, como en ese momento de los que mataron, los que se rindieron ante la bestia, ahí en ese momento de la gran tribulación. ¿Listo? Ahora, ahí en el 35, versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ahí mismo en 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Entonces estaba eso, bueno, si estos que van a resucitar, como qué características sí van a tener, o sea, van a tener el mismo cuerpo. Y entonces Pablo lo que les contesta es algo, no diciéndoles exactamente cómo va a ser el cuerpo, pero sí que va a ser una naturaleza diferente. Dice el versículo del 51 al 53, si alguien lo puede leer. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? No se preocupen por cómo va a ser el cuerpo de ustedes, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos, bueno, ¿será que yo voy a seguir haciendo así de hermoso? ¿O será que voy a cambiar? O de pronto voy a ser más hermoso. Y aquí Pablo dice, eso no es lo importante. Lo importante es que ese nuevo cuerpo va a ser incorruptible, ¿sí? Algunos dicen, posiblemente vamos a ser diferentes, ¿no? Porque cuando el Señor Jesucristo se les apareció, dicen que algunos no lo reconocían, ¿no? Como que llegó un momento donde, ay, es el Señor, por lo que empezaban a hablar de alguna forma. Entonces sostienen, bueno, no sabemos cómo va a ser ese nuevo cuerpo, va a ser un nuevo cuerpo. No sabemos si vamos a ser diferentes, tal vez no, ¿ves? No vamos a ser iguales, tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que va a ser un cuerpo libre de corrupción, ¿sí?
todo lo que nosotros le pongamos hoy a nuestro cuerpo, eso va a ser desecho, ¿sí? Claro, debemos cuidarlo, ¿cierto? Porque es el templo de Dios. Debemos tener hábitos sanos, ¿sí? Porque uno dice, este cuerpo igual se va a pudrir. Entonces, pues no, hagámoslo, vivamos y comamos y bebamos, como dice por ahí en alguna parte de la escritura, ¿no? No, hay que tener ese cuidado también, ¿no? Cuidarlo porque por medio de esta vía podemos predicar de la vida del Señor. Pero no exagerar hasta el punto de que lo importante sea nuestro cuerpo, ¿sí? La belleza sea nuestro foco principal, o de pronto el aspecto físico. Hay personas que gastan muchísimo dinero en tratamientos para embellecer su cuerpo, o muchísimas horas en un gimnasio para tener un cuerpo, no sé, más atlético. Los hombres que les gusta como todo eso. Mauricio saca pecho. Y gastamos muchísimo, digamos que no está mal, no satanizamos el ir a un gimnasio y preocuparse, ¿no? Y eso que hay que tener cuidado con los gimnasios, pero bueno, no está mal el hacer ejercicio, ¿sí? No está mal el también quererse uno ver bien, ¿sí? Las mujeres que les gustan sus cositas de maquillaje, algo muy sano, ¿no? No exagerado. Pero esas cosas no ni quitan ni ponen, ¿sí? Ni quitan ni ponen. Pero debemos tener en cuenta que nuestro foco aquí es el tiempo que debemos aprovechar en el Señor, ¿sí? Y que ya luego este cuerpo pues va a ser deshecho y el Señor nos va a cubrir de algo muchísimo más glorioso, ¿sí? Ahora, entonces, el anticristo en el lago de fuego, el falso profeta en el lago de fuego, ¿cierto? Los que recibieron la marca de la bestia, alimento de las aves, están ahí muertos. Y también unos fueron al lago del fuego. No, solamente el anticristo y el falso profeta, hasta ahorita. Hasta ese momento sí. Hasta ese momento, recuerde ahí en el 19-20, ¿no? No se voy a adelantar. Estamos en el 19. Dice, y el mar entregó los muertos que habían- 19-20, bueno, 19-21, ¿no? Pero ella se fue para el 2013. No, todavía ya. no. No, eso no. Es que Estamos en el 10, estamos en el 10, lo que yo leí. Es que Hasta el 10 nomás, hasta el 10. Ajá, no hemos llegado para allá al 13 todavía, es de más adelante. Eso es más adelante. Sí, entonces hasta ahorita solamente Estamos en el 19-20. está el anticristo, los que estaban vivos en ese momento, ¿cierto? Sí. Los que estaban vivos en ese momento era el anticristo, el falso profeta, los que estaban guardando el testimonio del Señor y los que recibieron la marca de la bestia, ¿sí? Entonces, el anticristo al lago de fuego, el falso profeta al lago de fuego, los que adoraron la bestia, alimento para las aves, y los que guardaron el testimonio a reinar con el Señor. Y aparte de eso, vino la resurrección. Entonces no solamente reinaban con el Señor los que guardaban en su testimonio, sino los que murieron en él, ¿sí? Que es lo que dice, y los de Cristo en su venida. Recuerde que en su venida empieza el milenio, ¿sí? Ahora, ¿quiénes quedaron vivos en el milenio? Está Jesucristo y está todos los que fueron fieles a Él, ¿sí? Todos los que fueron fieles a Él. Que no recibieron la marca, ¿cierto? Y los que habían resucitado, que habían muerto en Él, ¿cierto? Esos son los que estaban ahí reinando. Entonces, va en ese proceso de 1000 años, no hay maldad, porque no está Satanás ejerciendo influencia, ni Satanás ni sus secuaces, ¿sí? Recuerden, son 1000 años donde lo único que el que está ejerciendo el reino ahí ya de manera física es Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿no? Y los que están reinando con Él. Pero ¿qué pasa? Noten cómo termina ahí lo que leímos en el capítulo 20. Pasaron los 1000 años, ¿no? Leámoslo desde el 7. Dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea que ahí va a ser otra vez libre él, ¿sí? Y salió otra vez a la tierra. Recuerden que todo este reinado es aquí en la tierra, ¿no? No estamos hablando de por allá. O sea que nosotros vamos a tener, a ver
cómo baja esas cadenas para atar a Satanás? ¿O es No, porque primero, como espiritualmente que lo hace? no, porque primero matan a Satanás y después resucitamos. Bueno, la pregunta es buena. Porque es que cuando dice que él ve, en su venida él viene con los que ya murieron. Ujú. Pero dicen que el cielo se verá una cadena. Que venía con cadena. Sí. ¿A dónde? Aquí en el Pero 20. es el ángel, en el 20, sí. Es el ¿No fue del ángel. 19? Sí, por eso, pero entonces ahí todavía no han resucitado, no ha comenzado el milenio, porque el milenio inicia inmediatamente Satanás es el... Cuando Satanás está encadenado. Lo que pasa es que, bueno, ahí tocaríamos mirarlo bien, un versículo que nos diga qué ocurrió primero. Es que a veces es muy difícil colocar el orden, ¿no? Sabemos que todo ocurrió en el momento de la venida del Señor. Sí, pero no. Pero ¿qué ocurrió primero? ¿La resurrección o el que ataron a Satanás? ¿Sí? Pero cuando el Señor venía dice que vi que venía y con él venían los que habían resucitado en él. Dice, vea, aquí dice, en el primero del 20, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Ajá. y una gran cadena en la mano. ¿En el qué? ¿En el 19, En el 20? 21. 21, ah, ya. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, Ujú, y lo ató por 1000 años. ujú. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ajá. Ajá. O sea, Pero en esa misma nosotros venida no vamos vendría a con... tener que ver cómo lo hace. Pero los que están en la Los que tierra, están vivos, sí, sí. pero si nosotros nos Pero- partido. Pero No, sí. la vez pasada mirábamos y veíamos que en la venida Ahí del te Señor, Tesalonicenses, ajá. en la venida del Señor, cuando Él venga, viene con los que ya murieron. Sí, pero ahí cuando él llega ocurre una resurrección, ¿sí? Entonces dice que resucitan primero los que durmieron en él, ¿sí? Y luego nosotros, nos dice Pablo, nosotros los que estemos vamos a presenciar, ¿sí? Los que estemos vivos. O sea, ahí va a haber la transformación. Ajá, ahí ocurre Pero la en esa misma transformación. venida no vendrá con las que han hecho una vez. Ahí lo que, el contexto que está colocando esos versículos es como el tiempo en el que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento va a ocurrir la resurrección? En el momento en que venga Jesucristo, ¿sí? En su segunda venida. Ahí va a ocurrir esa resurrección. Ahora, lo que estamos leyendo acá es que el momento de los 1000 años, donde empieza a reinar, ocurre también cuando llegue el Señor Jesucristo. O sea, esos sucesos van a ocurrir, sino hasta la segunda venida del Señor, no antes, ¿sí? Lo que para mí no es muy claro todavía es como ¿qué pasa primero? Si atan a Satanás o resucitan primero. Pareciera ser que es que resucitan primero los muertos, ¿cierto? Y luego Satanás, pero tocaría reforzarlo bien con un versículo que nos dé ese orden, ¿sí? Pero hay veces es muy difícil como encontrar un orden, sino a veces como mirar los contextos de cómo están pasando las cosas. Entonces por el contexto solamente podemos poner en órdenes el momento de la gran tribulación, que es antes del momento de la ira, ¿cierto? De Dios, que es justo antes también ese momento de la ira ocurre en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es que acontece todo esto que estamos leyendo. Y acontece también lo de la resurrección de los muertos. No, es que en 19, de hecho del 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Ajá. O sea que probablemente sea primero lo de la Que prenden al dragón y lo Ajá. meten a la abismo. Sí, Sí, pero aquí está hablando desde el momento de la ira de Dios, ¿no? Recuerde que la bestia ahí es el anticristo ya, sí, y el falso profeta. y el falso Ya, profeta, ya, ajá. ya, sí, ya. Entonces está hablando de la ira de Dios, que prenden hacen justicia, ¿cierto? Contra la bestia, contra la otra bestia que era el falso profeta y contra los que reciben la marca de la bestia. Ahí es ese momento de la ira de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es que son muchos sucesos. Sí, a la son muchos vez. sucesos. Pero Ajá. por acá en primera de Tesalonicenses 4 dice, versículo 15 dice,
¿por cuál os decimos esto en palabras del Señor? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que no vamos a estar por delante En de los resurrección. que, exacto, de los que habían muerto en Cristo. Entonces dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Entonces, ahí está mi pregunta. ¿Resucitan o vienen con Él? No, No, resucitan. resucitan. Ajá. Resucitan. O sea, ellos Entonces, en de pronto espíritu si primero se ata y se lanza al abismo. Claro. es lo que no sabemos, Según sí. el orden en el que Sí. está escrito, se supone, ¿cierto? Que es el orden en el que se van a dar los sucesos. No, yo creería, No sé. creería que sí, porque se supone que sí vamos a resucitar a un nuevo, como a un nuevo Al mundo. milenio. Ajá. Lo que es claro es que resucitamos y vamos a entrar en ese nuevo cuerpo a ese nuevo milenio. A ese milenio. A ese milenio. A ese milenio. Ajá. Todavía no hay nuevo mundo tampoco. Sí, eso. Estamos en la misma tierra. Eso va a ocurrir después también. Sí. Pero, o sea que, sin embargo, aún así nos va a tocar seguir luchando contra ese enemigo. En esos 1000 años no. No, No, esos 1000 años no. No, en 1000 años no, pero los Después que de- después de... Después, sí, Después porque de- lo vamos a ver sueltan qué pasa otra vez. entonces. Porque es que lo sueltan otra gente, es obvio, volvemos a Ajá. la lucha y a la batalla. Pero vamos a ver, recuerde que ya estamos en cuerpos glorificados. Bueno, eso. ¿Sí? Estamos Tenemos que seguir reinando orando con para que Y Cristo. estamos reinando con Cristo. ¿Sí? O sea, ya estamos en la eternidad con el Señor. ¿Sí? Estamos en el milenio, pero ya estamos, ese cuerpo no va a ser, por decir, no va a morir, porque ya tiene un cuerpo incorruptible, ¿cierto? Exactamente. O sea que ese cuerpo nuevo no va a morir, va a vivir eternamente con Dios, y no es posible que ese cuerpo caiga, porque ya está libre de corrupción, está libre de pecado, y estamos ya ante el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí surge una gran incógnita, o una gran, como un gran choque, vamos a ver. Porque dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Uno dice, ¿y qué va a hacer Satanás? Si ya los que pudieran ser engañados, pues ya están muertos. Ah, pues sí. Los únicos que están vivos, ¿quiénes son? Pues los que están reinando con el Señor. Uno pensaría, pues todos están con cuerpo incorruptibles, ¿cómo va a ser engañado? Le damos el 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Que es Gog y Magog. 2 ciudades. Sí, está hablando de Sino que dos- él habla dos- como de 4 ángulos. Ajá. Digamos, lo importante ahí es que está refiriéndose a algo natural, ¿sí? Para no entrar en tanto detalle. Está refiriéndose a que Satanás iba a entrar, las naciones se está refiriendo a hombres, ¿sí? No a algo espiritual. Sí. Iba a entrar a las naciones de carne y hueso, ¿cierto? Seres humanos vivos, y que los iba a engañar y que iba a formar con ellos un ejército para ir en contra de... Para ir a engañar las naciones. a fin de reunirlos para la batalla, ¿cierto? Ah, ya. En el número de los cuales es como la arena del mar, o sea que era mucho, ¿sí? Era mucho. Y entonces ellos querían ir en contra de ese reinado, ¿sí? De ese reinado que estaba ejercido por Jesucristo, ¿cierto? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que no pudieron hacer como mucho, ¿no? De todas maneras, Satanás pudo hacer algo. Reunió de todas las partes de la tierra, reunió seres vivos y los convenció de ir a hacer guerra contra el reino de Dios, ¿sí? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Es la pregunta. Recuerden que uno diría, los que están vivos son solamente los que ya han sido glorificados, pero no es posible que ellos mueran. Y aquí nos está hablando de que descendió fuego del fuego y los descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que esas personas que Satanás reunió murieron.
Pero entonces Pero la eso- persona Pero seguidores entonces finalmente eran- él sale a hacer daño, pero no puede. Pero pues realmente no. No puede porque... No puede hacer daño, o sea, pero... sí puede, yo digo que sí puede porque sí pero lo aquí hizo. lo está diciendo. sí, o Pero sea, sí convenció pero es gente, sí. sí convenció gente Convención. para que lucharan. O sea, que no lo pudo consumar, pero sí hizo y sí cogió cristianos y les tocó el Y corazón. mire que no eran pocos, dice en el versículo como de arena. el 8, los cuales eran como la Como la arena del mar, o sea que eran muchísimos. Yo creo que Muchísimos. yo también pues pienso yo, ¿no? Que de pronto pudo haber sido de pronto personas fluctuantes, porque todos no morimos, todos no murieron, solamente murieron los que creyeron en él y se marcaron, ¿cierto? Esos son los que mueren. Entonces también pueden haber Los que personas- creyeron en quién. en Satanás. Ah, ya, ¿Ya? el anticristo. Sí, antes de comenzar el reinado desde el milenio, dice que morir, pero entonces digo que de pronto también pudieron haber quedado personas que eran fluctuantes. ¿Le creo o no le creo? ¿Cómo podemos sustentar eso? Pero entonces sí O sea que ahí quedaron- estaremos diciendo que en el reino entraron personas que no creyeron en Jesús. No, porque dice que él gobernará por 1000 años con... Ese es él. Con 1000 años. Él gobernará por 1000 años. Pero es que él dice, gobernará por 1000 años con los que creyeron en él. Sí, ¿cierto? Pero entonces Dios, ¿a quién va a gobernar? Si los que creyeron en él ya están creyendo en él, ya saben que el gobierno de Dios, entonces Dios tiene que gobernar a otras personas para venir a convencer a esas otras personas de que Él es el rey, de que Ah, vea, es que aquí dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, o sea que resucitaron con él. ¿Cuál es otro ¿Con el muerto? diablo? ¿A dónde estamos En leyendo? el 5, El 25, 25. dice, pero los otros muertos no Esa volvieron es la a vivir primera resurrección. hasta que cumplieron 1000 Entonces recuerde años. que los que resucitaron fueron los que creyeron en Jesús. Creyeron en Sí, Jesús. ajá. Pero Hay otros que quedan muertos. hay otros que todavía no han resucitado. Claro. entonces resucitan cuando sueltan al diablo. Ajá, Pero no te que hasta ahorita no nos han hablado de esa resurrección. Exactamente. ¿Sí? Pero ese Sí. 5 no quiere decir... Más adelante, vamos a adelantarlo un poquito, porque no alcanzamos a verlo hoy. Pero vamos a adelantarlo un poquitico. Dice, Muchas en el 12. gracias. dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces ahí está hablando de una resurrección, de unos muertos que todavía no han resucitado, ¿cierto? Pero que ahí como que fueron levantados, ¿para qué? Para el momento del juicio, ¿sí? Que es el juicio del gran trono blanco, le han colocado ahí ese título, ¿sí? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. O sea que ese momento de la segunda resurrección de los que no eran de Jesucristo ocurrió, sino ya después de que ya había, 1000 años. de los 1000 años, después de que salió Satanás y ya después había muerto. O sea que esos muertos que no han creído en Jesucristo no fueron los que fueron engañados por Satanás, ¿sí? Porque no estaban vivos todavía, no habían sido resucitados. Eso solamente resucita para el momento del juicio, ¿sí? Eso no resucita nada y vayan y hagan lo que... No, ellos resucitan ya directamente al juicio, ¿sí? Entonces, ahí nos queda Entonces, la incógnita para Entonces, ¿a que quién corresponde? vamos mirando. Pero quiero hacer resaltar eso. Hay unas personas y esas personas no pueden ser los que fueron resucitados ni los que fueron transformados. O sea, los Sí, que tienen el porque cuerpo de se gloria. supone que ya estaban limpios, Ajá. o sea, eran incorruptibles. estaban Si no, gobernando imagínense por Dios. cuál sería nuestra esperanza, que aún ya con el cuerpo glorificado podemos caer. Podemos caer. No habría esperanza. No, pero es que lo que yo te digo, o sea, lo que dice ese punto, lo que yo te Yo digo, digo que ese Dios viene a tipo, gobernar, sí. a gobernar sobre. Entonces, si Dios viene a gobernar con los elegidos, que dice así, que Él viene a gobernar con los que creyeron en Él, los que les han, ¿a quiénes vienen a gobernar? Ujú. O sea, si ellos ya conocen a Dios, si yo ya conozco a Dios, Dios no me gobierna. Y entonces todos un gobierno es como direccionar a más personas, a otras personas. Entonces, si yo ya sé que Él es mi Padre, que ya está, o sea, ¿cómo venir a gobernar a mí si yo ya sé que me rindo a Él? Entonces Él tiene que venir a gobernar a otras personas que de pronto, como le digo, o sea, tenían un corazón fluctuante, no estaban 100% con Dios, ni estaban 100% con el diablo, sino que estaban ahí, bueno, ¿a dónde me voy? Entonces Dios viene a tratar de mostrarles cuál es el camino.
O sea que habrían personas que no creyeron en Jesucristo en el milenio. Qué caro. No, pero este Gog y Magog representan unas ciudades Sí. que siguen a Satanás. Sí, pues es Que fueron por eso es engañadas. que él va De allá. hecho, Magog, cuando uno mira, ellos aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Magog representa como toda esa parte del norte de Europa, que hoy en día es como lo que es Alemania, ¿no? Sí. Pero el foco aquí está en que Satanás engañó a unas personas, ¿sí? Muchas. Y eran personas de carne y hueso, A la que estaban ahí en el milenio y fueron muchas. Entonces la pregunta es, ¿estas personas de dónde salieron? Sabemos que no pueden ser los que fueron ya transformados, Sí. ¿sí? Ajá, claro. No, ocurrió en el milenio, después de que terminó el milenio y estaban ahí vivos, no había sido resucitado nadie más, ¿cierto? Solamente los que creyeron en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde salieron estas personas si no habían resucitado a otras personas que no creyeran en Jesús? ¿En qué momento entró en el reino milenial personas que no habían sido transformadas? ¿Sí? Y eso lo podemos contestar con un pasaje de Mateo, pero lo vamos a dejar para la próxima vez. No, pero vamos a mirar. No, porque ya alcanzamos. Ah, dentro de 8 días. Queda ahí para dentro de 8 días. Yo creo que fue una resurrección. Porque es que mire, el 4 dice, y vi tronos y Pero, se sentaron venga. sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Esos fueron allí, hasta ahí entendemos que fueron los que murieron por estar parados en la raya con Dios. Pues, Ajá, sí, así es. los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ajá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, o sea, los otros muertos, ¿quiénes son? Pues yo me imagino que son los que no siguieron Los que no siguieron a Dios, ajá. Pero entonces ellos volvieron a resucitar. Pero ya después cuando empieza el juicio, ¿no? Más adelante nos lo dicen en qué momento resucitaron. Esta es la primera resurrección, o sea, que ellos son resucitados, los malos, cuando desatan a Satanás. Y ahí No. es donde, El 12 te dice cuando resucitó. bienaventurados y santos el que tiene No, parte de la 20:12. primera 20:12. 20:12. Y vi a ¿qué los dice? muertos grandes y Y pequeños. vi a los muertos Desde acá del 11. Del 11, del 11. y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es De hecho, el léalo libro hasta el 15. siga. de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas y en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados a cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Ves? Entonces están en el mar. O sea, ahí está hablando del momento del juicio del gran trono blanco. Estos son muertos. Ahí tiene porque estoy toda esta semana. Sí, ahí está ocurriendo ya la resurrección de los otros, ¿no? Pero si él ahí dice que juzga, no. O Más sea, dudas. porque es que él ahí dice que está jugando a muertos, no a Sí. vivos. Sí, eso es lo que le digo. Ajá, por eso. Están muertos. Estos están muertos, no tienen esa vida eterna, ¿cierto? No han sido resucitados y transformados con ese cuerpo glorioso, sino que, bueno, está hablando de muertos. De hecho, ahí hay otra incógnita. Está hablando de muertos y que a cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo y si está en el libro de la vida. O sea que hay muertos que sí estaban en el libro de la vida, pero otros que no. estaban, no. Ajá. ¿Y entonces por qué no resucitaron con Cristo? Claro,
Si no están escritos, ¿cómo van a ser? No, pero es que mire lo que está diciendo ahí. Que él viene a juzgar los muertos.